Todos los días haces uso de muchas herramientas, aunque no te des cuenta. Podría ser desde un simple peine o rastrillo de rasurar hasta tan sofisticadas como tu computadora o teléfono inteligente. Hay algunas que se han convertido en tus favoritas, o que incluso sin ellas no podrías hacer tu trabajo o vivir normalmente. De hecho, tu propio cuerpo siempre ha sido y va a ser tu mayor herramienta. Bien, pues todas esas herramientas que usas hoy a diario de manera automática, primero tuviste que aprender cómo no lastimarte con ellas. Luego entender cómo funcionan, o al menos cómo funcionan para ti. Y solo después de entenderlas, te diste la oportunidad de intentar probarlas, ya sin el temor a lastimarte, y usándolas poco a poco, las convertiste en algo cotidiano, hasta convertirlas a veces en indispensables en tu vida. Pues te aseguro que lo mismo te sucederá con el karate. Pues tan pronto entiendas cómo funciona para ti, sin lastimarte, y descubras sus riquezas, irremediablemente lo vas a empezar a usar. Por otro lado, en estos tiempos de comunicación globalizada, en los que todos opinan, últimamente para algunos practicantes de artes marciales, se les hace fácil pretender hacerles disque innovaciones. Y esto es absurdo, si tan solo tomamos en cuenta que las artes marciales son una herramienta, como lo podrían ser también muchas otras, solo que muy sofisticada. Así que, para aclarar este punto, podemos compararlas, por ejemplo, con un teléfono inteligente, del que podemos afirmar sin duda que muchas personas pueden y saben usar uno de ellos. Pero si lo analizamos, por pura lógica y sentido común, todos sabemos que nadie puede mejorar un celular solo por saber usarlo. Y que en definitiva, únicamente Aquellas personas quienes de verdad entienden cómo funciona un celular y por qué funciona de ese modo, podrán llegar a desarrollar uno mejor. partiendo desde ahí, claro que todos podemos aportar algo nuevo, pero me parece algo muy sensato el esperar que las personas que solo practican, o entre comillas usan las artes marciales, deberían primero al menos entender el cómo funcionan y por qué funcionan de ese modo antes de querer intentar mejorarlas. Naturalmente que desde sus inicios, las artes marciales han estado siempre en constante evolución, pero también es obvio que solo aquellos grandes maestros que de verdad llegaron a entender a fondo sus raíces y fundamentos son los que le han hecho sus más brillantes y valiosas aportaciones. De hecho, ni siquiera los verdaderos campeones del mundo son tan osados como para atreverse a opinar. Y eso que ellos sí se han ganado un lugar de respeto como referentes por el nivel de técnica que han logrado, pues son muy reservados como para atreverse a querer innovar. Son tan sensatos y humildes que solo dan recomendaciones, y casi siempre son relacionados a tácticas o modos de entrenamiento. Nunca tocan el karate en su esencia, y menos los mejores del mundo en kata, que precisamente por su grado de entendimiento del arte y sus movimientos, lo valoran y lo respetan. Y por supuesto que no tratan de arreglar o intentar componer algo que funciona perfecto, exactamente así como está. Es por eso que considero mucho más importante que primero entiendas el por qué y el cómo funciona el karate, en vez de solo enseñarte a usarlo. Por lo pronto, la idea de este contenido es presentarte una serie de pequeñas pero imperdibles inducciones al karate. Eso sí, partiendo siempre de que primero entiendas claramente el por qué antes del cómo en cada una de ellas. De manera que te sea imposible no intentar usarlas para que pronto formen parte de tu arsenal de herramientas de uso diario. Pues tal como lo decía Galileo Galilei, no se puede enseñar nada a un hombre, solo se le puede ayudar a encontrar la respuesta dentro de sí mismo. He comprobado que a la mayoría de las personas, en algún momento de nuestras vidas nos llamó la atención algún arte marcial y alucinamos con aprenderlo. Pero tal vez simplemente no nos dimos la oportunidad de probarlo, aunque la mayoría de las veces no tuviéramos una razón de peso suficiente como para no intentarlo. Pero nunca es tarde, y menos para un arte marcial.
Pues yo he tenido alumnos que empezaron a practicarlo a sus 57 años y sin problema. Así que puedo asegurarte que sin importar tu edad, peso o complexión física, si te animas a conocerlo te va a encantar, ya que va a mejorar en mucho tu desempeño, sobre todo cuando uses tu mayor herramienta, que es tu mismo cuerpo. Pues estoy bien convencido de que el karate es para todos. El mismo Séneca, uno de los más grandes pensadores de la historia, afirmó que lo que de raíz se aprende nunca se olvida del todo. El aprendizaje significativo y entendido hace que lo aprendido quede ligado a todo lo que ya sabíamos, consolidándose en nuestra memoria. De hecho, el cerebro es muy flexible, en cuestión de que hay conocimientos que crees que no recuerdas, pero que si se te presenta en algún momento de urgencia la necesidad de utilizar aquel preciso conocimiento realmente crucial en ese instante, es muy probable que de repente lo puedas recordar. Así que aprovecha esa elasticidad que tiene tu cerebro para aprender de todo, con el fin de llevarlo contigo por si acaso. Dios no lo quiera que un día lo llegues a ocupar. Y créeme que el saber defenderte es algo que es mejor que lo tengas y nunca lo ocupes, a que un día lo ocupes y no lo tengas. Solo es cuestión de animarte e intentarlo. Pues como decía mi papá, solo se aprende en gerundio.